las precipitaciones para un escenario donde estas precipitaciones las vamos a recortar a una duración en específico. En este caso va a ser el tiempo de concentración que nos dio aproximadamente de 3 horas para tener las precipitaciones para el método racional, el método Hood y el método de Chow. Y tener ya listo, pues que ya está hecho calculado, las precipitaciones de 24 horas que se utilizarían para el TR-55 y lo que sería el JUCA en el manejo de GKHMS. Entonces, vamos a abrir ahorita lo que les comentaba, que es el anexo 04, que esta es una hoja de cálculo que ustedes van a poder encontrar en su carpeta número 10 del curso, y que lo que tiene esta carpeta, de hecho, es muy simple, porque tenemos únicamente como tal una sola hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo lleva por nombre las palabras PDTR, que las palabras PDTR luego las encontramos, de hecho, en muchos libros. De hecho, es más usual encontrar la palabra IDTR, haciendo referencia a que en lugar de la P manejáramos únicamente la I. Y lo que indica la P, en este caso es precipitación, lo que indica en la otra curva sería únicamente intensidades. Pero las dos, por ejemplo, ya sea que hablemos de precipitaciones, duraciones y periodos de retorno, o hablemos de intensidades, duraciones y periodos de retorno, casi en teoría es realmente lo mismo. Únicamente la diferencia es cómo expresamos únicamente los datos, pero son realmente lo mismo. Si tengo precipitaciones, se pueden convertir en intensidades, o si tengo intensidades, se pueden convertir fácilmente a precipitaciones. Y ahí realmente no habría problema. Entonces, lo que vamos a ver con esta hoja de cálculo es cómo vamos a manejar estas tres metodologías para poder hacer el cálculo de ellos. Entonces, lo primero que hay que entender cuando vamos a manejar las metodologías de Chen, de Bell y de Mill es entender dentro de sus fórmulas generales qué información es la que vamos a ocupar nosotros para poder solucionarlas. Fíjense, por ejemplo, que tengan aquí la información general de las ecuaciones. Si yo, por ejemplo, tengo que manejar, digamos, el método de Chen, que es el que yo les comentaba, que se maneja mucho para entrega de proyectos federales, lo que yo requiero tener a la mano para formular la ecuación es todo lo que yo encuentro aquí de color rojo. Les puse de color verde en las ecuaciones la información que nosotros, digamos, proponemos, porque aquí, por ejemplo, esto que está aquí de color verde, que es el TR, haría referencia al peor retorno. Entonces, el peor retorno iría ya directamente por mi parte, ¿no? Si yo lo quiero hacer para 5 años, para 10, para 20, para lo que yo requiera, para este caso el diplomado lo haríamos para 100 años. Entonces, es un valor que, digamos, yo conozco porque yo lo propongo. Y lo que es la D, por ejemplo, también, que aparece también en todas las fórmulas, la D lo que nos indica es la duración precisa a dónde lo vamos a estar, pues, meramente ajustando. Entonces, recuerden que aquí la duración la vamos a igualar al tiempo de concentración. ¿A cuánto tiempo tarda la cuenca en recorrer lo que sería el cauce principal? Y lo que mirábamos anteriormente es que si manejamos Kirchhoff para este punto de control de esta cuenca en específico, tenemos una duración aproximada o ya redondeada para hablar un poco más sencillo de 3 horas. Entonces aquí mi duración tendría que ser de 3 horas. Y lo que yo requiero ahora, digamos, de forma particular para esta ecuación de Chen, ya que conozco mi periodo de retorno y conozco mi duración, es conocer, por ejemplo, cuánto vale este valor de la A minúscula, cuánto vale este valor de la B minúscula, cuánto vale la C minúscula, cuánto vale la F mayúscula y cuánto valdría esta precipitación que aquí aparece que dice precipitación 1060. Cuando uno ve, por ejemplo, esta precipitación en los diferentes libros, se lee de la forma que lo tengo también en la parte de mi izquierda. Por ende, aquí lo que yo debo entender es que un parámetro de entrada de la fórmula es, yo debo conocer de inicio cuál es mi precipitación que está asociada específicamente a 10 años de peor retorno y que su duración equivale a lo que son 60 minutos. Si luego, por ejemplo, lo vemos en otro libro, pues también puede aparecer con la siguiente notación, que puede ser, digamos, a lo mejor P y luego a lo mejor le ponen únicamente en uno, haciendo referencia a que puede ser una hora, pero si lo encontramos con 60, hace referencia a lo mismo, solamente que en minutos. Entonces, eso es lo que yo ocupo justamente para poder iniciar mi cálculo en la parte de Bell. Ocupo conocer lo que son cinco parámetros iniciales, A, B, C, F y lo que es la precipitación asociada. En el caso, por ejemplo, de Bell, si ustedes se dan cuenta, lo que requiero conocer, aparte del peor retorno y también aparte de la duración, es únicamente la precipitación también de 10 años y también para una hora. Cosa que, por ejemplo, en la parte de Chen, por ejemplo, ya la conocemos o la vamos a adquirir directamente. Entonces, aquí ya me di cuenta yo de lo siguiente. En caso de que yo, por ejemplo, ya tenga la precipitación de 10 años de peor retorno y 60 minutos de duración, ya puedo manejar directamente Bell sin ningún tipo más de complicación. Es únicamente el insumo que ocuparía para poder manejar esta fórmula. Y la que vamos a ver, por ejemplo, más abajito, que es justamente la fórmula de Mick. Acá la fórmula de Mill, lo que requiero es conocer la duración, que sería mi tiempo de concentración. Y adicionalmente a esto, ocupo conocer cuánto valdría el valor de la K y cuánto valdría el valor de la E. Entonces, para empezar, digamos, de arriba para abajo, vamos a empezar primero con la parte de Chen, cómo le voy a hacer técnicamente para poder conseguir la información que yo requiero en la parte de arriba.
Lo que vamos a ver, por ejemplo, si es que yo ahorita voy directamente al manual de Galaconagua, que es el número 19, o yo también fuera directamente al libro de Campos Aranda, vamos a encontrar que para conocer cuánto vale el valor de la A, cuánto vale el valor de la B y cuánto vale el valor de la C, esos valores de Akimlo nacen justamente de algunas ecuaciones que te vamos a conocer, pero aquí lo que yo requiero para conocer los valores es que antes de esto yo debo conocer un valor que se va a llamar únicamente R. Y esta R mayúscula que vamos a conocer ahorita, de acuerdo a los libros, se conoce como el factor de convectividad. ¿Qué es lo que indica, por ejemplo, este factor de convectividad? ¿O qué es lo que nos indicaría la R en mayúsculas? Nos indicaría lo que les puse acá arribita justamente en esta pequeña parte de la diapositiva. Donde aquí esta R, que es el factor de convectividad, lo que me indica es únicamente una relación o una división, por ejemplo, entre dos precipitaciones. Una precipitación que es justamente para un periodo de retorno, que puede ser para 10, 50, 60, lo que yo requiera. Aquí les puse el ejemplo únicamente para 10 años, pero puede ser para cualquier periodo de retorno, pero la única diferencia va a ser la parte de duraciones. Donde aquí arriba, por ejemplo, tenemos una precipitación para la duración de 1 hora y aquí lo puse únicamente para 24 horas. Les comento, el periodo de retorno puede ser diferente, solamente tiene que ser idénticas en ambas precipitaciones, ya sea 100, 50 además. Y las duraciones tienen que ser 1 hora en la parte de arriba y 24 en la parte de abajo. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que prácticamente la R o el factor de convectividad nos indica qué tanta relación existe entre la duración de 1 hora con 24 horas. Y para poder conocer esta R, por ejemplo, al día de hoy, de hecho también hay diferentes tipos de libros, diferentes tipos de manuales de cómo se puede calcular el valor de este cociente. Ahorita, para no hacer, digamos, el cuento muy largo, porque algunas metodologías ya no se usan al día de hoy, la que más se maneja y la que más la Conagua emplea directamente al día de hoy es un mapa de convectividad que pertenece al doctor Baeza. Entonces, aquí lo que haremos nosotros sería buscar únicamente ese librito, que es el factor de convectividad, a través del autor que va a ser Baeza, publicado en el año 2007. Y les comento, ese mismo libro lo van a poder encontrar ustedes en lo que sería su documentación técnica. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy únicamente a mi información de lo que es el diplomado, a los PDFs que les compartí, por aquí vamos a poder encontrar lo que va a ser el apellido de Baeza Ramírez del año 2007, donde aquí tenemos su publicación hecha hace tiempo, ya que ya lleva algo de tiempo, y que de hecho dentro de esta publicación de Baeza vamos a encontrar el mapa que la Conagua al día de hoy sigue manejando. Y lo que hizo Pablo Báez en su momento es que él recopiló la información de todas las estaciones climatológicas que tenemos en Tijuana. Se analizaron aquí las funciones, donde él solamente aplicó Gumbel y aplicó doble Gumbel de acuerdo al tipo de ubicación de la estación. Si tenemos precipitaciones con tormentas y demás, aplicaba doble Gummel, o si no aplicaba Gummel de forma directa. Y lo que él obtuvo al final, justamente de toda su investigación, es que él pudo, digamos, hacer como una especie de regionalización de lo que es el mapa justamente de México, donde él obtuvo lo que son diferentes tipos de rangos de los cocientes de R para poder decir qué tanto varía 1 hora con respecto a 24 horas. Entonces, lo que se maneja al día de hoy, digamos, de forma simple, es un mapa como estos, que de hecho el mapa lo van a poder encontrar ustedes ahí en el Excel. Si ahí por el Excel que les compartí, buscan ahí abajito justamente en su Excel, o creo que está un poco a la derecha, ahí les puse yo un mapa que tiene tres colores. Un color amarillo, un color verde y un color rojo. Lo que nos indica ese mapa final de Baeza, por ejemplo, es qué cociente es el que yo tendría que elegir directamente en mi zona de estudio, de acuerdo a la ubicación que tengamos. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy directamente a ese anexo, que es el anexo 04, que por aquí les comento, por ahí debería venir el mapa. Si no lo encuentran, únicamente hay que buscarlo porque por ahí debe venir el mapa volando en alguna parte de la hoja de cálculo. Si no lo puse a la derecha, aquí está. De hecho, lo van a poder encontrar a la derecha justamente de hoja de cálculo. Y lo puse un poco grande únicamente para que lo podamos ver con más detenimiento. Pero si que se dan cuenta, este mapa que pertenece al estudio de Baeza, lo que nos indica, y que la Conagua de hecho al día de hoy lo maneja, es voy a manejar el valor de punto 30, voy a manejar el valor de punto 45 o voy a manejar el valor de punto 65 de acuerdo a dónde está ubicada mi cuenca. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer, de hecho, también a ojo de buen cubero. Sé que esta información, por ejemplo, también está de forma GIS. Solamente que la verdad yo no les diría, no sé dónde ubicarla, pero sé que esta información, por ejemplo, también se puede conseguir en GIS, se puede conseguir la capa y se puede poner encima justamente de algún visor de sistemas. Pero ahorita les comento, yo no sé conseguir esa información, lamentablemente no he tenido la oportunidad de tenerla a la mano, y aquí lo haríamos únicamente a ojo de buen cubero. Si mi cuenca, por ejemplo, estuviera en la parte de acá arriba, por ejemplo, pues ya entendemos muy rápidamente que mi cuenca, como está en la zona de color amarillo, tendría que manejar de forma directa el valor de punto 30. Aquí, por ejemplo, no vamos a ponderar, de hecho, ningún valor si cierta parte de mi cuenca está dentro de la franja verde o dentro de la franja amarilla, sino que esta metodología es elegimos tal cual el valor que tenga mayor ponderación, ¿no? Ya sea punto 30, punto 45 o punto 65.
Entonces, ahorita lo que yo tendría que manejar para este estudio, que está aquí en la costa de Baja California, es el valor de 0.30. Entonces, con este valor de 0.30, lo que ya conocemos es cuánto vale el valor de lo que sería el R, que les comento, se llama factor de convectividad. Entonces, aquí conociendo ya el valor de la R, por ejemplo, que depende de la ubicación geográfica de acuerdo a la cuenca que estemos analizando, entonces yo me podría regresar yo directamente a dónde, a lo que va a ser, digamos, esta relación de la R, por ejemplo, y aquí lo que hacemos es únicamente lo siguiente. Si ya sé, por ejemplo, de antemano, por la parte de Baeza, que mi R, por ejemplo, va a valer, por ejemplo, el valor de 0.30, pues aquí lo que hacemos únicamente es hacer un despeje. Porque a mí lo que me interesa, por ejemplo, conocer es, ya conozco la relación de la división entre ellas, y esta precipitación que tenemos en la parte de abajito también ya la conocemos. Sé cuánto vale mi precipitación para 10 años y para 24 horas. Es la que me da a mí el AFA o es la que me da a mí el X de forma directa. Pero la que yo no conozco es la que tenemos en la parte arribita, que es para una hora. Entonces aquí lo que hacemos es únicamente un despeje de ecuaciones. Este que está dividiendo va a pasar a la izquierda multiplicando. Entonces aquí lo que va a hacer es únicamente una multiplicación. Voy a multiplicar el valor de 0.30 o lo que valga mi factor de convectividad por mi precipitación de 10 años, pero para 24 horas. Y eso me tiene que dar el valor directo de lo que va a ser hora para una hora. Y ese valor que yo obtenga, ese que voy a poner de hecho también en la fórmula que tengo en Chen, que sería este valor de aquí. Y también lo voy a poner acá directamente en la parte Bell. Aquí no se ve el recorte, pero también acá se repite la precipitación en la parte Bell. Es la precipitación que ya recortamos a 10 años y lo haríamos únicamente pues para esa duración de una hora. Y si yo, por ejemplo, digamos, quisiera hacer aquí un cálculo, digamos, como ejemplo, pues aquí puedo, por ejemplo, manejar esta información. Si aquí tengo mi precipitación de 73.51 milímetros para 24 horas y para lo que son 10 años, pues este 73 lo multiplicamos por 0.30 y lo que me dé es mi precipitación que manejamos aquí en Chen y la que manejamos acá en Bell. Y como ya obtuve, por ejemplo, estas precipitaciones, pues aquí Bell en teoría ya la tengo lista y ya la podemos programar directamente. Pero en la parte, por ejemplo, de Chen, como nos queda pendiente todavía la información de las demás letras, pues únicamente hay que seguir con la información. Entonces, en este caso les platico, por ejemplo, esta parte aquí ya la obtendríamos porque nace a partir justamente de una R que conocemos por el mapa de Baeza. Y lo que nos falta, como les comentaba, es ahora conocer cuánto vale el valor de la A, cuánto vale el valor de la B y cuánto valdría el valor de la C. Y para esto, por ejemplo, de hecho voy a abrir el libro también para que lo hagamos en el libro. ¿Cómo es que dice la Conagua, por ejemplo, que se debe calcular? Entonces, si me lo permiten poquito, permítanme nomás abrir rápidamente el libro, que va a ser el libro de la Conagua. Es prácticamente el manual del mapas en su número 19. Y aquí lo que haremos sería buscar la página donde tengamos esa misma información. Entonces, por acá estoy viendo una pequeña pregunta de Andrés. Dice, en el caso de que estemos analizando una zona que tengamos dos factores de convectividad. Ok, aquí, por ejemplo, Andrés, tomaríamos el factor de convectividad. Pueden ser de dos cosas. Algunos, por ejemplo, sugieren tomar donde caiga el centroide del polígono de la cuenca. O otro, por ejemplo, los que recomiendan es el que tenga mayor cantidad de área dentro de la cuenca. Pero no es tanto la ponderación. O sea, si yo, por ejemplo, digamos, tengo el polígono de la siguiente forma. Ahorita dibujar aquí el polígono. Si tengo, digamos, a lo mejor, digamos, esta cuenquita dibujada, que es el polígono, digamos, de mi cuenca. Y vamos a suponer que, por ejemplo, por ejemplo, como aquí tenemos, por ejemplo, digamos, esta parte del área. Y vamos a suponer que, digamos, esta área aquí de color rojo, por ejemplo, pertenece a la ponderación o al factor de convectividad, por ejemplo, digamos, de 0.45. Pero a lo mejor, digamos, la parte de acá abajito, por ejemplo, fuera, digamos, el valor de 0.30. Lo que recomiendan algunos es que tomemos en cuenta ya sea el centroide del polígono en donde quede, tomemos únicamente ese coeficiente o tomemos el que tenga mayor influencia dentro justamente de la cuenca, pero no como tal una ponderación. ¿Por qué? Porque lo que hace la CONAVA es que revisa solamente un solo factor. O revisa 0.30, o revisa 0.45 o el 0.65, pero no ningún, digamos, valor intermedio entre ellos. Entonces tiene que ser únicamente uno de los tres. Entonces aquí lo que te recomiendo es tomemos únicamente el que marca el centroide justamente de la cuenca, donde quede el puntito, o el que tenga, digamos, mayor área únicamente, el que tomamos únicamente como referencia para hacer el cálculo de estas precipitaciones. Entonces, ese es el que tenemos que estar eligiendo únicamente. Y acá, por ejemplo, regresándonos únicamente al tema justamente de lo que sería el manual, del mapas, por ejemplo. Aquí vamos a dejar ligeramente en este mismo manual. Aquí vamos a buscar la parte de lo que sería el método justamente de Chen. Que de hecho, por aquí les voy a poner la página para que lo puedan ir conociendo. Y en la página que va a ser la página 167 de este mismo manual, pues aquí también viene la información. Si aquí, por ejemplo, cuando ustedes buscan, digamos, el método de Chen, o busquemos el método de Mill, o busquemos, por ejemplo, el método justamente de Bell, por ejemplo, pueden llegar también ustedes a encontrar también, digamos, la ecuación de la siguiente forma. Y si aquí se dan cuenta, esta ecuación es en teoría la misma que tenemos ahorita en la diapositiva, o también tenemos en la hoja de cálculo, pero la única diferencia, por ejemplo, va a ser que esta, por ejemplo, está únicamente, digamos, solucionada, o está únicamente, digamos,
únicamente filtrada para que nos dé la información únicamente en intensidades. La que yo les compartí ahorita, por ejemplo, es únicamente en precipitaciones. Entonces, yo sé que la encontramos en intensidades o en precipitaciones, les comento, en teoría es realmente lo mismo, es únicamente la forma de cómo interpretaríamos la información. Este me lo tiene que dar en milímetros sobre hora, el que vamos a calcular nosotros nos tiene que dar únicamente la información en milímetros. Otra les comento al final de la clase cómo haremos la conversión en caso de que tengamos una por encima de la otra ecuación, porque las dos, les comento, es lo mismo, es únicamente cuestión de cómo lo veamos, como precipitación o lo vemos únicamente como una intensidad. Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, la fórmula únicamente de Chen, pues aquí seguimos bajando únicamente en el formato. Y aquí lo que nos platica, por ejemplo, la parte de Chen, aquí viene también la parte de la Conagua. Como dice, tenemos un valor A, tenemos un valor C y un valor B, por ejemplo, que de hecho dependen justamente de las partes meteorológicas. Y si yo por ejemplo, les comento, parte de acá abajito, lo que nos platica justamente la Conagua, es que Campos Aranda, que es un exponente muy alto aquí en México del tema de precipitaciones, él en su momento hizo una rectificación en la parte de esos coeficientes de la A, la B y la C, y él propuso estas ecuaciones que tenemos en la parte de acá abajito, que es la ecuación 3.60, la ecuación 3.61 y la ecuación 3.62. Y lo que hacemos con esas ecuaciones, por ejemplo, es que únicamente hay que programarlas, ya sea en un Excel, en alguna parte, para que nos dé el valor justamente de A. Y si aquí se dan cuenta, lo que hace únicamente la ecuación de la A, la B y la C, es que manejan como parámetros de entrada únicamente la R. Aquí se dan cuenta, por ejemplo, aquí lo que yo debo conocer antes de inicio es justamente esta relación de convectividad. El valor que yo tenga de la R, que ya propusimos por Baeza, por ejemplo, lo voy a emplear en el cálculo de la A, lo voy a emplear en el cálculo de la B y lo voy a emplear en el cálculo de la C para obtener también justamente estos parámetros de entrada, que es como lo marca la Conagua. Sin embargo, aquí la Conagua lo que también dice únicamente en esta metodología es que cuando manejemos aquí las ecuaciones, ustedes van a encontrar en el libro de Campos Aranda o también aquí en el manual de la Conagua, porque las ecuaciones son completamente las mismas, que tenemos únicamente dos caminitos. Puedo manejar las ecuaciones que tengo aquí a la izquierda, que sería para el cálculo de la A, la B y la C, que tenemos aquí, o puedo manejar esas ecuaciones que tengo también en la parte de la derecha, que también calculan la A, la B y la C. La única diferencia entre las ecuaciones que tenemos aquí por la Conagua para manejar el sistema número uno o manejar aquí el sistema de ecuaciones número 2 es que ese sistema de ecuaciones que tenemos aquí, por ejemplo, que sería el primero, este de aquí se maneja únicamente cuando tenemos un factor de convectividad que va de punto 10 a únicamente punto 60. Es cuando manejamos únicamente ese sistema de ecuaciones. En caso, por ejemplo, de que mi R, por ejemplo, supere el valor de punto 60, digamos, tengamos aquí en México un valor de convectividad de punto 65, que sería en la parte central del país, por ejemplo, entonces vamos a manejar las ecuaciones que tenemos en la parte de la derecha. Vamos a cambiar únicamente ecuaciones para el cálculo de la A, la B y la C, y manejaremos únicamente las ecuaciones que tenemos en la parte de aquí a la derecha únicamente. Como tal, van a haber unos cambios únicamente ligeros en cuanto al valor de la A. Son cambios en cuanto a decimales únicamente, lo que podríamos ir viendo. De hecho, esto que les platico del cálculo de la A, la B y la C, de acuerdo al sistema de ecuaciones 1 o al sistema de ecuaciones número 2, ya viene programado específicamente en Excel. Si yo, por ejemplo, ahorita vamos al Excel, que es el anexo número 4 que les platico ahorita justamente, y lo vamos a ver de forma directa, lo que vamos a encontrar en el Excel que les compartí, por ejemplo, en la parte inicial de la izquierda, por ejemplo, aquí ya viene el cálculo justamente de cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C. Aquí lo van a poder encontrar ustedes en lo que son las columnas la B, la C, la D y la E, como por la fila 35 hasta la fila 40. Como para aquí van a poder encontrar en hoja de cálculo cómo se calcula cuánto vale mi A, cuánto vale mi B y cuánto vale mi C si yo manejo el primer sistema de ecuaciones. Cuando mi R, por ejemplo, va de punto 10 a punto 60. Y en caso de que, digamos, mi R valga punto 60 en adelante, que sería la zona roja justamente en México, entonces ya manejaría el segundo sistema de ecuaciones que me tiene que dar la información que tengo en la parte de la derecha. Y si aquí se dan cuenta de forma práctica, si es que aquí yo manejo mi R de diseño con el valor de punto 30, por ejemplo, pues aquí me puedo dar yo de cuenta, digamos, prácticamente qué tanta diferencia existe si yo manejo el sistema número de ecuaciones o manejo el sistema segundo de ecuaciones. Y es como les comento, de hecho, si se fijan, por ejemplo, ¿no? Matemáticamente o ya digamos numéricamente, la diferencia que existe, por ejemplo, realmente es muy mínima. En la parte, por ejemplo, de las 6, si se dan cuenta, el valor es completamente idéntico. No hay ninguna diferencia entre los diferentes tipos de metodologías. En cuanto a la B, por ejemplo, tenemos una diferencia hasta que llegamos únicamente al tercer decimal. Y en el factor de la A, por ejemplo, pues aquí sí tenemos una diferencia ligeramente marcada de lo que son 20 decimales únicamente. Entonces, es cuestión, digamos, de cómo afinamos el cálculo cuando tenemos un factor de convectividad, ya sea de 10 a 60 o de 60 únicamente en adelante. Entonces, igual también ahí contestando la pregunta que tiene Guillermo en la parte del chat, les comento que este factor de convectividad, por ejemplo, se mantiene también para todos los que son los periodos de retorno.
Si vamos a evaluar un periodo de retorno de 10, de 20, de 50, de 100 años, el factor se mantiene de forma constante para cualquier periodo de retorno que estemos evaluando en su momento. Entonces, les comento que la hoja de cálculo ya lo programa de forma directa. Pero aquí les cuento cómo es que funciona como tal el método de Chen. Entonces, aquí la R, por ejemplo, es una parte muy importante en la parte de Chen, porque a partir de la R lo que ya estimé es la precipitación que ocupamos para meter en el insumo y también ya calculé cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C que yo requiero. La D yo la propongo porque es mi duración de estudio, que son 3 horas. El TR yo lo propongo porque es justamente un valor que depende de mi periodo de retorno que estemos analizando. Y aquí lo que me falta únicamente en la parte de Chen es únicamente la F. Y lo que me indica a mí la F, por ejemplo, si es que regresamos nuevamente al manual y buscamos en el libro cómo calculamos la F del parámetro únicamente de Chen, lo que nos indica únicamente el manual de la Conagua, como que se los pongo también de forma directa, es también únicamente una relación, o es un cociente únicamente. Vamos a dividir las precipitaciones, que están de hecho a 24 horas. Eso es lo que me indica a mí el manual, que son las precipitaciones que yo obtuve justamente del AFA o del X. Es lo que me está diciendo únicamente a mí. Entonces, de lo que yo obtuve de 24 horas, por ejemplo, dividimos la precipitación de 100 años con respecto únicamente a la de 10 años. O sea, un ejemplo práctico sería el siguiente, que si yo, por ejemplo, me voy directamente a mi hoja de cálculo, y en la parte de arriba tengo mis precipitaciones, que digamos, aquí tengo la de 10 años, que aquí la voy a poner de color amarillo, y aquí tengo la de 100 años, por ejemplo. Hacemos únicamente esa división. Voy a dividir este valor de 103 milímetros sobre este de 59, y lo que me dé esta división de 100 sobre el de 10, por ejemplo, es lo que debe valer mi F en la parte de acá abajito. Y si que se dan cuenta, por ejemplo, en la parte del Excel, en lo que es la fila 39, también aquí aparece el valor justamente de lo que sería la F. Y cuando aquí le pico este valor que calculamos, que es el valor de 1.72, fíjense qué es lo que marca la fórmula en la parte de arribita. Estamos dividiendo el D15 sobre lo que va a ser el D11. ¿Y qué es el D15 y el D11, por ejemplo? Es mi precipitación de 100 años contra únicamente la de 10 años. Entonces, si aquí se dan cuenta, por ejemplo, ya tenemos aquí la información completa de lo que yo requiero para poder manejar lo que sería el método de Chen. Tenemos aquí la precipitación ya encontrada, porque depende justamente de la R. Tenemos el valor de la A, la B y la C, que también dependen de R. Y tenemos también aquí el valor justamente de la F, que la F depende de la relación entre 100 años con respecto únicamente a la de 10 años. En el caso de Bell, por ejemplo, también ya lo conocemos. Bell solamente requiere esta precipitación y esta aquí, como les comentaba, pues depende únicamente de la R. Depende de qué cociente yo maneje, obtengo ya específicamente esta precipitación.